Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios, abundando en acciones de gracias, en oración. Y pues gracias a Dios que me permite nuevamente pues poder estar aquí enfrente compartiendo su palabra. Y bueno, pues no estaba en mis planes el predicar este día, pero pues en los planes de Dios sí estaba. Entonces debemos de estar preparados, ¿verdad? Debemos de estar preparados para servirle al Señor. Ahora pues de este lado, hermanos, vamos a empezar. Ahora pues estamos estrenando libro, ya terminamos con Éxodo del Antiguo Testamento, ahora vamos a iniciar con el Nuevo Testamento, con la carta a los Colosenses. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Hoy vamos a estar viendo únicamente la introducción al libro de Colosenses. Es una introducción solamente, hermanos, para que estén preparados. No por eso vayan a decir, no, pues ya es una introducción, no anoto, no pongo atención. Esto es la base. Aquí es muy importante para que poder saber el contexto cultural, qué estaba sucediendo, por qué Pablo escribe esta carta. Es muy importante para nosotros poder conocer, pues estudiar los próximos versículos, ¿verdad? Es una carta, pues, muy hermosa. A mí me gusta mucho. Junto con la carta a los Gálatas, es de las que más he leído, me he tenido la oportunidad de leer, tal vez porque sea una carta corta, ¿verdad? Una carta que únicamente tiene 4 capítulos y está compuesta por 95 versículos. Es una carta fácil de leer. Yo creo que en una media hora puedes aventarte toda la carta, pero es muy profunda en su contenido, hermanos. Por eso vamos a estar semana tras semana ahondando en cada uno de los versículos. Pero imagínense, hermanos, para ponerlo más o menos una idea, es a que en este día vamos a poner únicamente la mesa, sentar las bases, la introducción, la mesa, el mantel, los cubiertos, todo preparado, para que cuando vengan los demás pastores y predicadores a compartirnos pues ahora sí ellos nos puedan dar el alimento espiritual que necesitamos, la comida espiritual balanceada. Ya nos van a servir ahora sí la lechuguita, la ensalada, la carne, la salsa, el guacamolito, las tortillas, pero ahorita solamente vamos a sentar las bases, vamos a poner la mesa para que ya después prepararnos y estar atentos a lo que Dios nos quiere mostrar en esta carta. Entonces, ya con esto en mente, hermanos, vamos a leer, voy a leer los versículos 9 y 10 del capítulo 2 de Colosenses. Estos 2 versículos son claves, hermanos, para poder entender la idea central de la carta. Colosenses 2, versículos 9 y 10, digamos que es como un resumen de toda la carta a los colosenses. Voy a dar lectura a estos versículos, por favor, me pueden seguir ahí con sus vistas. Dice la palabra de Dios: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Permíteme hacer una oración, hermanos. Señor, en esta tarde te damos las gracias porque eres bueno, Señor, porque nos has llenado de tu misericordia, de tus bondades, de tu gracia al permitirnos venir aquí, Señor, a adorarte y alabarte y a escuchar de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos este momento, este tiempo, Señor, que seas tú
hablando, dirigiendo, Señor, este tiempo, Señor, hablando tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que hable, Señor. Yo me hago un lado para que tú seas el que dirija, Señor, en este momento, que seamos edificados, Señor, con esta introducción a los colosenses, Señor. Háblanos en este momento, ponemos todo en tus manos y también te pedimos y te rogamos por la salud de la hermana Lili, Señor, que tú obres en estos momentos, Señor, cuídala y guárdala, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema del día de hoy a esta introducción a la carta a los colosenses lo titulé como plenitud de vida en Cristo. Ese es el tema de este sermón, plenitud de vida en Cristo. Y vamos a comenzar, hermanos, con algunos datos generales que posiblemente ustedes ya conocen. Datos generales como quién es el autor de la carta. Pues el apóstol Pablo es el autor de esta carta. ¿A quién está dirigida esta carta? A los hermanos de la ciudad de Colosas. ¿Cómo era esta ciudad de Colosas? ¿Cuál es el contexto geográfico? ¿Cómo estaba conformada esta ciudad? Bueno, se dice que Colosas, 5 siglos antes de Cristo, era una ciudad próspera, una ciudad donde pues ahí era el paso hacia Roma. Entonces, esta ciudad había mucho comercio, era una ciudad importante en ese tiempo. Sin embargo, con el paso de los años, pues se fue dividiendo en lo que ahora conocemos la ciudad, bueno, en lo que conocemos en este tiempo nos narra de otras 2 ciudades, que es la ciudad de Hierápolis y Laodicea. Era Colosas, Laodicea y Hierápolis, eran las 3 ciudades que se dividieron, y que esta carta no nada más se iba a leer en la iglesia de Colosas, sino también Pablo al final dice que también se lea en Hierápolis y en la ciudad, en la iglesia de Laodicea. Ese es el contexto pues geográfico de la carta. Es lo que hoy se conoce como el país de Turquía actualmente, para que tengan una idea de esta ciudad de Colosas. ¿En qué año fue escrita esa carta? Pues se dice que fue a principios de la década de los 60 después de Cristo, más o menos, para que tengan una idea, 60, otros dicen que 63 después de Cristo, pues más o menos por ahí tenemos una idea de qué año. Fue escrita muy posiblemente casi en el mismo año, en el mismo tiempo que la carta a los Efesios. Por eso vamos a ver que hay mucha similitud, hay un paralelismo entre la carta a Colosenses y la carta a los Efesios. Algunos dicen que son cartas gemelas, son cartas que escribió Pablo cuando estaba en prisión en Roma. Algunos le llaman cartas carcelarias también, Filemón, Efesios, Colosenses. Bueno, entre ese paralelismo del que hablábamos entre ambas cartas, como por ejemplo los temas como el misterio de Cristo, que también se habla en Efesios, la iglesia como el cuerpo de Cristo también, Efesios y Colosenses, las exhortaciones prácticas, los deberes sociales, también se dice cómo luce una nueva vida en Cristo, te da recomendaciones, eso lo vemos en Efesios y en Colosenses. Entonces, sin embargo, el énfasis en Efesios, fíjese lo que voy a mencionar. El énfasis de Efesios está en la iglesia como cuerpo de Cristo. El énfasis de Efesios es la iglesia como cuerpo de Cristo. En Colosenses se hace referencia sobre Cristo como la cabeza del cuerpo. Efesios, la iglesia como cuerpo de Cristo. Colosenses, Cristo, la cabeza del cuerpo. Para que también tengamos eso en mente. Pero por otro lado, hermanos, es importantísimo conocer lo que les decía hace un momento,
¿Cuál es por qué? ¿Por qué se escribió esta carta? ¿A qué obedece? ¿Cuál es el trasfondo de la misma? ¿Por qué Pablo escribe de esta manera estos 4 capítulos de esta carta? Bueno, para ello vamos a encontrar un personaje muy importante mencionado en esta carta, que es Epafras. ¿Quién era Epafras? Pues era un colaborador de Pablo. Ahí se menciona varias veces en esta carta, Epafras, colaborador de Cristo y de Pablo, que estaban, así como vamos a ver Lucas, Demas, Tíquico, Aristarco, todos esos colaboradores. Entonces se encuentra Epafras. Se dice que Epafras era el pastor o líder de la iglesia en Colosas. Se dice que era el pastor o líder de la iglesia. ¿Cómo viene, cómo conoce o por qué sale a relucir este nombre de Epafras? Pues se dice que Epafras conoció el evangelio a través de Pablo cuando Pablo estuvo 3 años en la ciudad de Éfeso. Ahí vamos a ver en Hechos que Pablo estuvo ministrando en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, y ahí Epafras conoció el evangelio. Ahí Epafras se convirtió, ahí Epafras fue discípulo de Pablo. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace Epafras? Pues se regresa a la ciudad, a su ciudad natal de Colosas, y planta una iglesia ahí en Colosas. Empiezan a reunir los hermanos, empieza a predicar el evangelio, más hermanos se convierten y empieza a crecer esa iglesia de Colosas. Pero como toda iglesia, empiezan con los problemas, empieza el enemigo a hacer de las suyas. ¿Y de qué forma? ¿Cuáles eran esos problemas que empezó a surgir en la iglesia de Colosas? Esas dificultades, pues estaban introduciendo falsas enseñanzas y herejías. Ese era el problema. Se estaban introduciendo. ¿Por qué? Porque había una diversidad de culturas en la ciudad de Colosas. Estaban los gentiles, que eran los griegos, la cultura helénica, la cultura del conocer, del saber, y la cultura, y había ciertos judíos, líderes, que también vivían ahí y que empezaron a congregarse a conocer el evangelio también. Pero ellos, pues los judíos, querían seguir con sus ritos y ceremonias y tradiciones judaicas. ¿Se imaginan ustedes esa mezcolanza, hermanos, de aspectos judíos y aspectos paganos? ¿Qué era lo que hacían los griegos? Pues apelaban a obtener un elevado conocimiento. Eso era lo que hacía la cultura helénica. Ya ve que se ponían ¿cómo se llama? El Areópago, creo, que era como una plaza donde se ponían cada quien a filosofar, ¿verdad? A ver, de esta cosa, y empezaban cada quien a tener sus ideas. Esa era la cultura helénica. Y por otro lado teníamos la cultura, los judíos, ¿verdad? La cultura judaica. Era una especie de sincretismo religioso. Esta situación fue la que llevó a Epafras a ir directamente con Pablo, mira, a llevarle un reporte. Esto es lo que está pasando en la iglesia, en Colosas. Están introduciendo falsas enseñanzas, se están introduciendo herejías. Y es cuando, ante todo ese contexto histórico, ese reporte de Epafras a Pablo, ese contexto cultural, que Pablo escribe la carta. Y ahí dice que no nada más para que fuera leída en la iglesia de Colosas, sino en la Odisea, Hierápolis. Y también viene ahí un dato interesante, que como antes, pues antes no había el WhatsApp, ni el internet, ni nada de eso, ¿va? Tenía que ir un hermano y era el que llevaba la carta. El hermano la escribía y la llevaba, y ahí aparece un nombre que es Tíquico, que fue el colaborador de Pablo, que se menciona casi al final, y él es el que lleva la carta para que sea leída en estas ciudades. Entonces, estas falsas enseñanzas, hermanos, son y siguen siendo un peligro para la iglesia. O a lo mejor alguno de ustedes está pensando, no, hermano, aquí no pasa eso, en las iglesias ahora ya fueron muchos años, hermano, ya casi 2000 años, eso no puede suceder. Aquí no hay diversidad de culturas. Aquí es más, hermano, ni siquiera judíos hay aquí en la iglesia.
Pero déjeme decirle que estas enseñanzas y nuevas filosofías son muy sutiles. Esa es la sutileza con la cual son pues predicadas o enseñadas. Mire, hermano, desde el momento que se deja de darle lugar de preeminencia a Cristo, desde ese momento que se le deja de dar el lugar de preeminencia a Cristo, es una herejía. Desde el momento en que a Cristo se le hace un lado, o que es uno más, o que Cristo no es Dios, desde ese momento tenemos una herejía enfrente de nosotros. Actualmente hay muchas religiones y filosofías que no rechazan a Cristo abiertamente. Dicen, sí, nosotros creemos en Cristo, pero es una de las tantas emanaciones de Dios. Sí, Cristo, pero también creemos en esto otro. O sí, Cristo fue un maestro, Cristo fue un... Pero no que Cristo sea Dios, que sea el único Dios vivo y verdadero. Eso es muy diferente. Entonces, estas emanaciones dicen, sí, Cristo se necesita algo más para tener una plenitud de vida. Para estar completos es Cristo y otra cosa. Entonces están totalmente equivocados. Y eso es lo que va a atacar Pablo, que eso era lo que estaba permeando ahí en la iglesia de Colosas. Fíjese, hermano, cuenta un reconocido predicador que en un aeropuerto, mientras él esperaba el avión, se le acerca un joven que quería venderle un libro. Dice este predicador que con solo mirar que venía el joven y ver la portada del libro, muy llamativa, por cierto, supo que este libro estaba lleno de mitos y filosofías orientales. Dice este predicador que le dijo al joven, aquí tengo un libro que suple todas mis necesidades, mientras abría el portafolio que sacaba la Biblia. A lo que el joven le respondió, nosotros no estamos en contra de la Biblia, solo que tenemos algo más, y eso hace que nuestra fe sea aún mejor. El predicador le contestó, nadie puede darme más de lo que Cristo ya me ha dado. Mire, busquen Colosenses 2, pero dice que en ese momento el joven se desapareció por el pasillo. Vemos cómo Satanás no va a venir y el enemigo no va a venir a decirte abiertamente que no cree en Dios. Todos dicen creer en Dios y tú preguntas allá afuera, pero otra cosa es muy diferente decir que Cristo es el único Dios vivo y verdadero. Y a continuación, una lista de las herejías, hermano, que estaban permeando ahí en esa iglesia de Colosas. No voy a profundizar nuevamente en estas herejías porque eso ya le compete a cada predicador cuando le toque su turno en próximos domingos. Una de esas herejías era apelar a una sabiduría elevada o especial, que era la filosofía griega. A eso le tiraban, a apelar a una sabiduría elevada o especial, una sabiduría humanista. Y por eso es que el apóstol Pablo en esta carta que estamos viendo varias veces menciona la palabra sabiduría, 6 ocasiones. En 4 ocasiones menciona la palabra conocimiento y en 2 ocasiones menciona la palabra entendimiento, precisamente para contrarrestar la sabiduría del hombre con la sabiduría que se encuentra en Cristo. Como dice Colosenses 2:3, dice, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra de estas herejías era pues la de los judíos, ¿verdad? Apelar a ritos y ceremonias del Antiguo Testamento. Ritos del Antiguo Testamento para alcanzar una mayor santidad. La circuncisión, las leyes acerca de la comida, el día de reposo, la luna nueva. Y recuerdan cómo esto fue un problema en Gálatas, cuando el apóstol Pablo confronta a Pedro, ¿verdad?, que estaba judaizando.
Entonces, era un problema que estaba en las iglesias en ese entonces, por la cultura judía. Ellos decían, sí, Cristo, el Evangelio, pero algo más. Tenemos que obedecer a estos ritos, seguir, para obtener una mayor santidad o la salvación, ¿verdad? Que eso es una herejía, porque la salvación es por gracia y nos lo enseña bien Efesios 2. Otra era apelar a las experiencias místicas para elevar el culto. A eso también le tiraban estos. El culto a los ángeles, reverenciar a los ángeles como seres poderosos para alcanzar un nivel espiritual más alto. El ascetismo, ¿ya has escuchado esta palabra, hermano? Es la sabiduría del hombre que se hace pasar por humildad y observa prácticas ascéticas de abnegación que supuestamente elevan el nivel de santidad. Abstenerte de comer ciertas cosas para que tú de esa manera puedas agradar a Dios en santidad. Colosenses 2:23 dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjate lo que Pablo cómo contrarresta esta herejía. Y hermano, ¿a poco estas filosofías les suenan muy descabelladas en la actualidad? Esto que estamos mencionando ahorita les suena muy descabellado de que, no, pues eso fue hace mucho tiempo, ya ni siquiera pasa. ¿Verdad que no, hermanos? Y actualmente nos encontramos con la psicología humanista. Si lo trasladamos eso a la actualidad, ¿qué te dice la psicología humanista? Que el hombre es el centro de todas las cosas, que todas las cosas encuentran valor en el hombre, que la materia y el entorno es el que está caído, el materialismo. O sea, el hombre está bien, es la materia, es el entorno el que está caído. Que el hombre tiene la capacidad de determinar qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, el determinismo. El hombre es el que tiene la capacidad. Todo, también el relativismo, que todo es relativo, no hay una verdad absoluta. Y eso lo vemos actualmente, nos están bombardeando por todos lados, ¿verdad? En internet, con ese tipo de pensamientos. Y que eso te va a llevar a tener una vida plena, te dice. Otro ejemplo también lo vemos de estas herejías en congregaciones y denominaciones que se sigue enseñando que se deben guardar ciertos ritos, como los adventistas, que se debe guardar el sábado, ¿verdad? El ayuno también, ya lo vimos cuál es el ayuno bíblico cuando nos predicó el pastor Pelayo, pero a veces utilizan este ayuno para decirse que ellos están más cerca de Dios, ¿verdad? Son ceremoniales que no tienen un sustento bíblico o lo transgiversan. Sí, te dicen, aquí está en la Biblia, dice el ayuno, pero está bien transgiversado, ¿no? O sea, así no es como debe de enseñarse. Otra cuestión son las experiencias místicas. ¿De qué manera nosotros podemos decir, oye, en aquel tiempo era el culto a los ángeles? Ahora en este tiempo, ¿cuáles serían esa enseñanza mística o esas experiencias místicas? Bueno, pues vemos la astrología, los horóscopos. Yo creo que como hermanos, pues no, nadie de aquí consulta el horóscopo, pero sí en otras iglesias, en otros yo sí he sabido que, a ver, ¿de qué signo eres? Y se dejan llevar todavía. Las prácticas esotéricas, todo eso también que el atrapasueños, o cómo se llama, el que cuelgan así, todas esas cosas, los cuarzos y el yoga. El yoga puede decir, a lo mejor el yoga es más light, no, pero también ha tomado mucha fuerza el yoga en estos momentos, en estos tiempos.
El ascetismo como duro trato al cuerpo para abstenerse de un deseo carnal, dice Pablo que esto no funciona, hermanos, para controlar los impulsos sensuales. La solución no es torturar la carne, sino más bien matar la carne, mortificar la carne. Esto lo hacían pues nada más como para, pues vemos que contra un apetito, contra un pecado, contra una tentación sensual, pues no puedes, o sea, lo hacían como se abstenían, pero luego después pues caían en ese pecado, ¿verdad? Entonces es mortificar la carne, matar la carne a través de estar en Cristo, en la palabra, en la comunión, en la oración, en humillarte ante Dios, porque es el único que pues, nos puede librar de esas tentaciones y no en nuestras propias fuerzas de abstenerte de cosas. ¿Y cuál era el deseo, hermanos? También te podrás preguntar, ¿cuál era el deseo, la meta que tiene Pablo para con los hermanos de la iglesia de Colosas al escribirle esta carta? ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la intención de él? Y que Dios y que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que él escribiera esto. Pues el anhelo es que los hermanos de Colosas puedan alcanzar la verdadera sabiduría y conocimiento, que no se encuentra en secretos esotéricos, sino en Cristo mismo revelado y explicado en las Escrituras. Y fíjense cómo ora Pablo en el capítulo 1, versículos 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese era el deseo. Que puedan alcanzar la perfección, hermanos, que no viene del legalismo ni de las experiencias místicas, sino de la enseñanza bíblica y la oración. Capítulo 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Fíjense lo que dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Perfectos, plenos. Y estas palabras también se usan mucho en la carta. Plenitud, llenar, completo. Y Pablo quiere que también ellos sientan esto, que ellos también puedan experimentar esa plenitud que solamente la tenemos en Cristo solamente, hermanos. Ni el ascetismo, ni las experiencias místicas pueden hacer que uno sea más santo o espiritual. Cristo es todo lo que hay y todo lo que necesitamos, hermanos. No hay nada más elevado, grande o mejor que Él. No hay nada más allá que Él. Me gusta cómo un pastor resume todo esto que estamos diciendo, resume la carta con una ecuación matemática. Usted podrá pensar, ¿cómo? Con una ecuación matemática. Fíjese cómo resume todo esto. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Otra vez. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Ahora, aquí el problema es si realmente lo creemos. Lo tenemos aquí, pero bajarlo al corazón, hermano. Vivir con esa convicción y con esa seguridad que Cristo más nada es todo, que todo menos Cristo es nada. Si vivimos a la luz de esta gran verdad,
Y eso es lo que precisamente da a entender el apóstol Pablo al escribir la carta. No se crean de las filosofías y del engaño de este mundo. Ustedes vivan plenos y deleítense en la posición que Cristo les ha dado ante Dios Padre. En Cristo nos es dado salvación, en Cristo hemos sido resucitados, Cristo nos ha dado, en Cristo tenemos gracia. Todo es en Cristo, porque de Él por Él y para Él son todas las cosas. Y hermano, quiero que te lleves esta verdad en tu mente y en tu corazón. Porque Cristo es suficiente, tú debes manifestar una nueva vida en plenitud y deleite. Porque Cristo es suficiente, tú debes manifestar una nueva vida en plenitud y deleite. Porque ahí habla precisamente en Colosenses de la nueva vida en Cristo. ¿Y cómo se ve esa nueva vida? ¿Cómo luce? Y dice también que antes estabas haciendo otras cosas del mundo, pero ahora en esta nueva vida tú debes manifestar esa plenitud, ese deleite, ese gozo que solamente lo da Cristo cuando tú lo tienes como suficiente en tu vida. Por eso, porque Cristo es suficiente, tú debes manifestar una nueva vida en plenitud y deleite. ¿Y por qué decimos que es suficiente? Porque esta carta lo afirma, lo asegura. Y además provee una de las más espléndidas declaraciones y un pasaje 100% cristológico, de hecho muy profundo, en los versículos del 15 al 20, capítulo 1. Voy a dar lectura, hermanos, ahí si me pueden acompañar con sus vistas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, si decimos que Cristo es suficiente, ¿cuál es mi responsabilidad ante esa verdad, hermanos? ¿Cómo debo responder yo? Si Cristo es suficiente, que estoy completo en Cristo hay plenitud de vida. Bueno, los capítulos 2 y 3 nos habla de apropiarnos de esa realidad, de esa verdad, de la nueva posición que tenemos en Cristo, que Él nos ha dado, que nuestra vida está escondida en Cristo, dice capítulo 3, verso 3, y pues para ello debemos de conocerle. ¿De qué forma? Pues no hay otra, hermano. Nuestra vida está escondida en Cristo, para ello debemos de buscar su carácter, de conocerle, abundando en lectura, en oración, en acciones de gracias. Y también en esos capítulos se nos exhorta lo que les decía, a vivir una vida nueva, haciendo morir los deseos terrenales, buscando las cosas de arriba y revistiéndonos del nuevo hombre. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo fue ese día, hermano, que tú le recibiste? ¿Lo recuerdas? Porque conforme va pasando el tiempo,
el Señor siempre en su palabra nos dice que no olvidemos de dónde nos rescató el Señor, de dónde nos sacó. Y que de la manera que le recibís, así andad, en arrepentimiento, en fe, en humildad, en pobreza de espíritu. ¿Cómo anduvo, hermano, en esos primeros, cuando conoció, se impactó por esa verdad del Evangelio? Cuando se la predicaron, usted dijo, wow, fue como algo, una explosión así en su mente, transformó, cambió su forma de ver las cosas, de pensar, de vivir. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, arraigados y sobreedificados solamente en Cristo. Y parafraseando un poco a lo que dice estos versículos, así como hemos sido enseñados, ¿cómo hemos sido enseñados por la sana doctrina que aquí se predica en nuestra iglesia? Así debemos de perseverar, abundando en acciones de gracias. Por eso les decía al principio, abundando en acciones de gracias, en oración, en ruego, en súplicas por los hermanos. Hermanos, la plenitud y el deleite solo la vamos a encontrar en Cristo, solamente en Cristo. Recuerda esta frase, en Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En Cristo nos ha dado gracia, en Cristo tenemos perdón de pecados, en Cristo hemos sido resucitados, en Cristo. ¿Cómo les decía la ecuación? Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Ahora vamos a bajarla a nuestros corazones y vamos a vivir a la luz de esa verdad. Pero ¿cómo luce una vida plena? Y a Pablo y al Espíritu Santo no se le escapó. Eso, ¿cómo luce? O sea, ya me estás diciendo doctrina, teología, pero ¿cómo luce en la práctica? ¿Cómo se ve? Esa vida plena, gozosa en el Señor. Bueno, Colosenses 3, 12 y 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así luce, hermano. Una vida transformada. Y ahí también al final del capítulo 13 y principios del 4, sin meternos a fondo, sin ahondar tanto, pues nos habla de los deberes sociales, ¿verdad? Ahí de la nueva vida. Aquí ese es el título con el cual aparece a partir del versículo 18. Y resumiendo un poco, también ahí vemos pues con las casadas, ¿verdad? Está sujeta a sus maridos, maridos amad a sus esposas, hijos obedeced a vuestros padres, siervos, amos, que también en Efesios, como mencionamos, también se habla de esto, ¿verdad? Cómo hay mucho paralelismo en las cartas. Y bueno, por último, el capítulo 4 nos cierra con las características, salutaciones y encargos del apóstol Pablo, saludos finales, y menciona a sus colaboradores, que también los menciona. Vamos a ver cómo se repiten en la carta a Filemón también. Todos estos colaboradores, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Demas, Marcos, Lucas. Y ese es el dando un recorrido así rápido y una vista de qué es lo que nos habla cada uno de estos 4 capítulos. Pues ahora, ¿qué podemos concluir? Ya, como les dije en un principio, pusimos la mesa, el mantel, los cubiertos, todos nos preparamos para que después, ya vimos ya sentamos las bases, ya vimos de arriba cómo se ve la carta. En futuras domingos vamos a estar viendo cada uno, desmenuzando, ¿verdad?
tenemos ahí la pieza de pechuga de pollo, ahora vamos a desmenuzarla. Utilizo muchos términos culinarios, ¿verdad? Como que ya, a lo mejor ya sé hambre, ya tengo hambre, por eso me ha estado ganando esto. ¿Y qué podemos aplicar de esta introducción al libro de los Colosenses, hermanos? Bueno, pues que estamos por comenzar una nueva carta que nos va a desafiar, hermanos, como cristianos. Nos va a desafiar en nuestra manera de vivir. Y lo que creemos y conocemos acerca de Cristo va a determinar la forma de cómo vivimos para el Señor. La forma que conocemos, lo que creemos y lo que conocemos acerca de Cristo va a determinar la forma como vivimos para el Señor. Nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué debemos hacer? Buscar, leer, meternos, profundizar. Eso va a cambiar nuestra mente con la cosmovisión, ya no una cosmovisión del mundo, sino una cosmovisión bíblica totalmente. Nuestra adoración va a ser distinta. El propósito, vamos a entender cuál es el propósito por el cual estamos aquí. El servicio va a cambiar. También va a determinar cuál es nuestra postura ante las nuevas corrientes filosóficas. Si realmente de rechazo, o sí, está bien, creo en Cristo, pero también me doy una vuelta con el psicólogo, de vez en cuando no entiendo por qué mi hijo se porta de esa manera. Que, pues, en teoría primero debemos ir a la palabra. Tenemos a nuestro pastor, que también él es la psicología bíblica, ¿verdad? 100%. Te da un consejo bíblico, la palabra de Dios dice esto, pero a veces recurrimos primero a ver qué me dice el psicólogo. ¿Por qué tiene ansiedad mi hijo? ¿Por qué se porta con ansiedad? ¿Qué es? Entonces eso va a determinar un rechazo ante estas herejías. Y hermanos, Cristo nos ha equipado de todas las herramientas para hacerlo. Ya vimos, nos ha dado una nueva vida, nos ha dotado de su poder. Estamos en Cristo. Ese mismo poder que le levantó de los muertos para vencer el pecado, nos ha dotado de discernimiento para no ser engañados por estas filosofías que son sutiles. Y estas cosas, hermanos, y muchas más, debemos nosotros de tener esa certeza y seguridad de que en Cristo estamos completos y nada nos falta. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia para poder vivir una vida en plenitud y deleite, glorificando su nombre. Y cierro con este versículo, hermano. Colosenses 3, un versículo que ya se ha predicado mucho, se ha compartido, se ha dicho mucho en esta iglesia con los hermanos. Dice Colosenses 3:16, a lo mejor muchos ya lo saben de memoria: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿De qué forma estoy completo? ¿De qué forma estoy satisfecho? ¿De qué forma tengo una vida plena? ¿De qué forma me deleito? La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Solamente en Cristo, solamente en la palabra de Dios, porque Cristo es suficiente. Tú debes manifestar una nueva vida en plenitud y deleite. Vamos a orar.
Señor, esta mañana te damos gracias, Padre, por tu palabra. Padre, que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que la palabra de Cristo siga siendo el centro de la doctrina que se predica en esta iglesia, Señor. Padre, entendemos y ahora sabemos que es la única manera en que podamos nosotros vivir una vida plena, gozosa, en plenitud. Solamente en Cristo, en su palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, a guardarla. Así como dice tu palabra que encontramos la perla de gran precio, Señor. Así encontrarte, Señor, a ti, porque nuestra vida está escondida en Cristo, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar tu palabra, Señor. A ir, a darle esa preeminencia, el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Cada día, cada mañana, ir a la palabra, Señor. ¿Qué nos quieres decir? Para poder crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, en la voluntad, en la gracia. Y así poder dar frutos, Señor. Dice tu palabra, así alumbre vuestras buenas obras y para que te glorifiquen, Señor, para que glorifiquen a Dios Padre. Padre, ayúdanos. Y Padre, que esta palabra la podamos aplicar en nuestras vidas cada día, Señor, en el transcurso de la semana, Señor. Gracias en esta tarde. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.